con lo cual pasa a convertirse en uno de los mitos de la defensa del catolicismo en Inglaterra. Y por lo tanto, en un personaje bastante abandonado por la historiografía. Pero más allá de asuntos familiares, y volviendo al componente diplomático y militar de las cartas, a lo largo de las páginas de estas misivas nos vamos a encontrar representados a las principales cabezas pensantes de la guerra, tanto a los hombres más leales que tiene la corona como a sus principales enemigos. Es bastante larga, parece que para 7 cartas fuera mucho, pero es bastante larga la lista de nombres que se dan. He escogido unos cuantos de ellos por ser los más preeminentes y los que más aparecen. Pese a que es bien sabido la rivalidad que había entre el duque de Feria y el conde-duque de Olivares, en 1622 la relación parecía no estar todavía contaminada con esos enfrentamientos en el Consejo Real, y a la muerte de Zúñiga, que había manejado hasta ese momento como valido en la sombra, porque no se le termina de reconocer como tal, o al menos él no quiere que se le reconozca como tal, dice que la mejor sucesión posible es la de su sobrino el conde-duque de Olivares. Lo que no sabía en 1622 el duque de Feria es que en 1629 Olivares iba a castigar la liberalidad de expresión del duque enviándolo a Cataluña. De entre los hombres de Italia, posiblemente delante de Feria la mayor autoridad sea la de Antonio Álvarez de Toledo, duque de Alba, que se convierte en una especie de espectro que aparece a lo largo de todas las cartas con una preocupación intensa por su salud, por su estado. Siempre no se nos habla de su carácter, sino de lo que hace. Hoy ha visitado, ha venido, no he tenido noticias de él. Es siempre un personaje al que se consulta. De hecho, una de los mayores disgustos que tiene Feria durante este año es que el rey no le dé licencia para ir a visitar al duque de Alba. Parece que la amistad entre los dos grandes era bastante fuerte. Sin embargo, los principales protagonistas de la correspondencia serán los generales. Feria es un militar, es un diplomático, pero ante todo es un soldado. Y eso se va a demostrar en el interés que mantiene, no solo por las victorias militares, sino por cómo se han hecho estas victorias. Cuando se habla del sitio de Bergen-op-Zoom, que en 1622 mantiene Spínola, se preguntan si habrá problemas si las tropas de Mauricio de Nassau aparecen. Se informa a Coloma de esta preocupación, y parece ser que a vuelta de carta el duque recibe mucho más de lo que ha pedido. De hecho, lo agradece muy efusivamente. El otro gran general será don Gonzalo Fernández de Córdoba. No confundir con sus ilustres antepasados, aunque este hombre era un segundón de la casa, hizo una gran carrera militar y se convirtió hasta su muerte, como ocurría con todos los generales castellanos, en una de las piezas fundamentales del ejército. Tanto es así que cuando se enfrenta a los ejércitos franceses, la confianza que hay puesta en el que luego sería príncipe de Maratra, que fue un título italiano que se le concedió por todas sus victorias, es tal que se piensa que es un arma infalible. Junto con la gran figura de Spínola, la de Gonzalo de Córdoba va a ser una de esas llaves para entender, cuando se habla de generales, que representa esa sensación de mando no solo sobre el ejército, sino ese despliegue de personalidad.
Spínola va a quedar mitificado por el cuadro de las lanzas. La desgracia de don Gonzalo de Córdoba es que sus victorias fueran efímeras en el contexto de la guerra. Los enemigos de la corona. Aquí, como los investigadores saben bien, cuando uno trabaja sobre una documentación, a veces hay momentos en los que las simpatías se muestran, no deben, pero se muestran. Y estos dos personajes en particular, el conde de Mansfeld, que había sido posiblemente uno de los casos de cambio de bando más flagrante de toda la guerra de los 30 años, al servicio primero del emperador, luego al servicio del rey de Francia, luego al servicio de Federico del Palatino y luego a su propio servicio. Era un hombre que, según el duque de Feria, no era ni de confianza, ni siquiera merecía un reconocimiento de sus obras. De hecho, casi todas las acciones que realiza Mansfeld durante las campañas hasta 1626, que es el momento en el que muere en Sarajevo, son calificadas por bellaquería, pillaje, beneficio propio, malos botines. En contrapartida, nos vamos a encontrar con el condestable de Francia. Lo que más indigna al duque de Feria a lo largo de la correspondencia del condestable de Francia no es que sirva al rey francés, eso le parece lógico y normal. Lo que le indigna es que, habiendo sido uno de los capitanes de las frondas, hugonote y hereje, haya puesto como precio a su puesto político su propia religión. François de Bon en 1622 se convierte al catolicismo. Cualquier palabra que saliera de la boca de este hombre para Feria se convierte en un insulto. Porque no solo es alguien que traiciona a su propia fe, sino que ya era hereje. Con lo cual se hace cierta alusión a la olvidada conversión de Enrique IV y se habla constantemente de las maniobras del señor de les Vigueres o de la Viguera, como yo lo llamo. Nos encontramos que cuando el duque comienza a cartearse con Coloma a partir de julio más intensamente y a requerirle constantemente información, dice, Monsieur les Vigueres ha pactado con los grisones. Monsieur les Vigueres ha enviado a Condé, otro personaje de infausta memoria. Condé solo sirve a Condé, como espía a Italia. Tanto es así que cuando el príncipe Condé se presenta con el pretexto de viajar a Loreto, el duque de Feria se ve en la difícil solución de mantenerle alejado o hospedarle en su propio palacio. Como buen diplomático toma la segunda opción. Prefiere no molestar a Condé y tener a sus enemigos cerca. Sin embargo, lo que Condé tenía como objetivo no era una visita pía, era bajar a Mantua y excitar los ánimos del ducado contra los españoles. Esto no pasará a mayores hasta 1626, en los que tendrá que venir Gonzalo de Córdoba, apoyado por el duque de Feria, bajar y solucionar el problema de la sucesión en Mantua, que los franceses estaban utilizando como arma arrojadiza para desviar toda la atención del frente en Centro Europa. El personaje posiblemente más desgraciado de toda esta correspondencia es Federico V, duque del Palatino, yerno de Jacobo I, un hombre al que durante toda la guerra se le vapulea. Se alía con Mansfeld y Mansfeld le engaña. Tiene pretensiones al Palatino y el duque de Baviera impide que consiga su objetivo político. Es posiblemente el gran perdedor del principio de la guerra de los 30 años. Tanto es así que la preocupación de Feria es saber la reacción de su suegro y de su mujer. Porque, claro, tener como suegro al rey de Inglaterra no es poca cosa. Y que el rey de Inglaterra no pueda intervenir en un asunto tan decisivo para el control de
de Centro Europa, como es la posesión del Palatinado, llega a ser bastante ilustrativo de la poca fuerza que tenía Federico. Si a lo largo de las cartas hemos hablado del sesgo sentimental, de la personalidad, porque no podemos pretender hablar a través solo de las cartas de la personalidad del duque, pero sí darle una entidad mucho más tridimensional, sacarle de esa situación de figura mítica y convertirle en alguien más de carne y hueso, como era. Y hemos hablado de todo el contexto de la guerra, cuando Milán deje de ser el punto central de la acción del duque y a partir de 1626 se encuentre desplazado durante meses en Alemania, en Flandes, reclamado en España, apartado en Cataluña y otra vez de vuelta en Milán, lo que va a surgir es la forja de la propia leyenda del duque. Al duque se le considera hombre de cabeza, se le considera hombre de valía. De menor valía que Spínola, al que se ha mandado antes a Milán de nuevo, pero hombre importante. Tan importante que el conde duque lo que quiere es alejarle. Por muy grande que sea, no puede hacerle sombra. Ahí los recelos de Olivares son interesantes. Cuando hablamos de una figura así, de su importancia dentro del entramado diplomático, nos queda siempre la duda de si la visión que nos ha llegado antes de habernos acercado a una documentación como las cartas es real o parte de una figura literaria. Pellicer, en la Apología de España, llegó a decir que el duque murió de pena y tristeza y no solo de enfermedad, que cuando se le abrió el pecho para comprobar cómo tenía el corazón, estaba negro por el sufrimiento. Se llega a achacar a que Olivares le ha envenenado, cuando realmente el duque muere de tifus. Poco a poco, y sobre todo con la representación del duque, del gran duque de Feria, en 3 piezas del Salón de Reinos como héroe de la monarquía, de esas batallas que alguno ha dicho que eran batallas efímeras. El duque no sabía que eran batallas efímeras. Cada plaza que se ganaba en ese momento era de vital importancia. De hecho, al morir tempranamente en 1633, no va a conocer el desenlace de la guerra. No va a saber que todo su esfuerzo se convierte luego en una lacra para la propia monarquía, con la pérdida onerosa tanto de territorio como de todos los grandes hombres, eso más bien por enfermedad, por edad o por batalla, que habían gobernado hasta ese momento tanto el ejército como lo que habían sido los consejos en la clase política de Castilla. Pero sobre todo el haber perdido a los grandes hombres que habían dirigido el ejército de Centro Europa. El último en morir de todos esos grandes hombres va a ser Carlos Coloma, en cuanto al ejército de tierra. Y 2 o 3 años después muere Antonio de Oquendo, la marina se pierde y queda completamente descabezado. Será la primera pérdida la del duque de Feria. Y eso es lo que convierte la figura del duque en un mito durante todo el siglo XVII. Un mito que por intereses más o menos políticos dentro de la corona va a ir desapareciendo. Al pasar el ducado a los Priego, después de la muerte de su hijo, y más tarde al pasar a los Medinaceli, se va a convertir en una figura de la parentela, pero no se va a reivindicar. Para la mayoría, cuando se habla de la guerra de los 30 años, y se tiene este trasfondo tan colorista de grandes plazas, vistas aéreas y grandes militares a caballo, la imagen siempre es la de las lanzas y el nombre siempre es el destino. Con estas cartas lo que he querido es llamar un poco la atención sobre la personalidad del duque y rescatar la figura de un gigante que no solo fue embajador, no solo fue soldado y no solo fue duque. Muchas gracias.
si alguien tiene alguna pregunta. Mañana más.